Capítulo 19. El ultimátum. Llegaron armados y formando escuadra, Caber y 3 de sus secuaces, el gigante armado de una pistola automática y 2 de los matones con sendas bandejas. El patrón ordenó que se les sirviera un desayuno muy especial. Dijo que ustedes comprenderían, dijo Caber e indicó con un ademán que dejaran las bandejas, y Bond recordó claramente la conversación que sostuviera con Murik inmediatamente después de su llegada a Perpiñán, el día anterior, el banquete del río de muerte. Los barbajanes desaparecieron y Caber retrocedió hacia la puerta, pero sin darles la espalda. Cuando vengan a recoger las bandejas, no intenten ningún truco con los cubiertos. Lo que es, esta vez no se escapa de aquí ni una rata. Uno de los patanes lanzó una risotada que parecía rebuzno. Solo saldrán con los pies por delante, ¿verdad tú? Cierra el pico, mentecato. Caber cruzó el umbral y jaló la puerta, pero antes de cerrarla, Bond le preguntó dónde podía asearse. Ay, claro, y antes de dar el portazo, vieron a Caber que oprimía algo que había del otro lado de la puerta. El gran panel de metal encajó en su sitio con un golpe seco y al mismo tiempo se corrió una pequeña sección de la pared, revelando una pequeña alcoba en la que había los utensilios indispensables. Lavabo, toallas e inodoro. Bond hizo un cuidadoso examen, pero la alcoba era tan inexpugnable como el resto de la celda. No puedo afeitarme, dijo, tratando de parecer alegre, pero al menos podemos asearnos. Las bandejas contenían platos calientes con tocino, huevos, salchichas, 2 grandes jarras de plata con café, pan tostado en abundancia, mantequilla y mermelada. Todo ello servido en la fina vajilla de porcelana del señor de Mulcahy y protegido por las ornamentadas cubiertas de plata. Incluso los platos de cristal de la mantequilla estaban grabados. Manteca en plato señorial, comentó Bond, recordando que algo así decía una cita bíblica con contonaciones siniestras, algo relacionado con un asesinato. Un personaje del Antiguo Testamento que golpeó a alguien con la estaca de su tienda, después de servirle la manteca o la cuajada, pero Caber portaba pistolas, no estacas. Lavender hizo su bandeja a un lado. Lo siento, James, pero no puedo comer nada. Me sería imposible pasarlo. Bond se acercó a ella y le tomó por los hombros. ¿Acaso perdiste ya la esperanza, Dilly? Ya encontraremos la manera de escapar. Yo la encontraré. Murik está encantado si se da cuenta de que estás asustada. Tienes que luchar y sobreponerte. Vamos, come algo. A decir verdad, no tenía ni la más leve idea de cómo podrían escapar o siquiera de detener los acontecimientos que rodaban hacia lo que podía ser un holocausto de proporciones catratosféricas, y sin embargo su gran experiencia le decía que era la única manera de vencer a Murik. Consistía en mostrar entereza. Lavender tragó saliva y respiró profundamente. Está bien, al menos bebe un poco de café, insistió él, aunque dulcemente. Ella se estremeció. Por supuesto, James, también yo he aprendido a conocer a Anton. Por lo menos intentemos cogerlo en sus propias redes. Bond dio el ejemplo a pesar de que le costaba un gran esfuerzo comer. Los huevos y el tocino se le atascaban en la garganta, pero se las arregló para pasarlos a base de tazas y tazas de café, con gran cantidad de azúcar. Por lo menos su cuerpo tenía con qué alimentarse, y la energía adicional que necesitaba Lavender hizo cuando pudo. Mordisqueó un poco de pan tostado y bebió unos sorbos de café. Una vez que terminaron, Bond se tendió en la cama de cara a la pared, mientras Lavender hacía sus abluciones y se vestía. Luego le tocó a su vez se desnudó totalmente y se lavó de pies a cabeza. Lamentaba no poder afeitarse y si iban a morir quería hacerlo con su mejor aspecto. Esas eran ideas negativas. Bond se maldijo y decidió que, en adelante, que tenía el deber Esas eran ideas negativas. Bond se maldijo y decidió que en adelante tenía el deber
de pensar positivamente y mantenerse alerta, de tomar nota de cuanto ocurriera, listo para aprovechar la más pequeña grieta que pudiera descubrir en los planes o en las actividades de Múrich. Era imposible saber la hora, pero Von calculó que les habían permitido dormir hasta tarde. Probablemente ya pasaba el mediodía y a la hora local, donde la hora cerró en la 1 de la tarde. Las 12 en Inglaterra. Ya no tendrían que esperar mucho más. Al cabo de unos 5 minutos reaparecieron. Caber y sus hombres se retiraron rápidamente las bandejas y se le ordenó a los dos prisioneros a punta de pistolas que salieran de la celda. Los condujeron por silenciosos pasajes, estrechos corredores y, por último, escaleras arriba hasta que una puerta de metal de las que se instalan para impedir que en caso de incendio se corra el fuego Caber los precedía a grandes trancos y abriendo la puerta les indicó que pasaran. Bond escuchó la ahogada exclamación que lanzó la Bender inmediatamente detrás de él. Estaban en el hangar que viera su llegada, una gigantesca estructura en la que le hubieran cabido holgadamente una manzana de casas. Vastísimo con mucho eco, olía a aceite y hule, y la temperatura era baja debido a los ventiladores que giraban en lo alto entre las vigas que sostenían el techo. Sin embargo, lo más impresionante era la aeronave que estaba en el centro del recinto, la cola apuntando hacia las altísimas puertas corredizas que cerraban la entrada. La proa ya estaba enganchada a un tractor amarillo. Bond lo reconoció de inmediato y se pasmó ante el tamaño de aquel monstruo del aire. Se trataba del colosal Lockheed Georgia C-141, el Starlifter, el gran transporte aéreo estratégico norteamericano, cuyas alas tenían más de 48 metros de envergadura. La longitud del cuerpo de la nave era de más de 44 metros y alcanzaba una altura de cerca de 40 pies. Incluso el hangar se achicaba con la presencia del magnífico Bruto, pintado con el típico estilo de camuflaje empleado por los Estados Unidos. Si bien ostentaba además la insignia azul, blanca, rojo y amarillo de la Armada Francesa del Aire y en parte posterior del amplio fuselaje se habían añadido las palabras Aldan Aerospace. Debajo Bond pudo ver la enorme rampa posterior que se movía con fuerza hidráulica, incluso durante el vuelo, a fin de descargar hombres y materiales, tanques, vehículos de toda clase, incluso helicópteros. Múrich podía meter cuanto quisiera dentro de aquella bestia, desde técnicos hasta el equipo electrónico que necesitaba para sus rayos de radio con antipara. El Starlifter, se dijo Bond, era un buen nombre para el avión, y dijo la palabra en voz alta. En efecto, señor Bond, el Starlifter. Múrich estaba a su lado, vestido sencillamente con chaqueta y unos cómodos pantalones. Opino que el nombre le sienta muy bien. Claro que a este se le hicieron ciertas modificaciones. Le va a interesar, pero en tiempo de abordar. De frente del hangar llegó el ruido que hacían las puertas corredizas al empezar a moverse. Caber le encajó a Bond el cañón en la pistola y empezó a subir por la escalerilla que llevaba al acceso de proa, que se abría a poca altura en el fuselaje, inmediatamente detrás del puente de mando. Múrich iba adelante y Bond alcanzó a ver a la tripulación ocupada en la comprobación previa a todo vuelo. Al pie de la escalerilla permanecían dos de los hombres de Múrich, mientras que otra pareja de ellos que estaban por ahí cerca subieron detrás de Caber, Bond y Lavender. Una vez adentro era obvio que el fuselaje había sido alterado, obedeciendo las especificaciones de Múrich. El acceso los llevó a una cantina decorada con brillantes colores en la que había una barra, pequeñas mesas redondas y asientos hasta para una docena de personas. El piso estaba cubierto por una gruesa alfombra. Bond miró hacia adelante y vio a dos hombres que ya trabajaban en la galera. Me temo que no podrán comer aquí con nosotros, dijo Múrich, dirigiéndose a Bond y a Lavender. Es un placer del que lamento tener que privarme. Lo que va a ocurrir en las horas que siguen exige la máxima concentración y no podemos permitir que anden ustedes curioseando por todas partes. Sin embargo, me ocuparé de que no sufran hambre ni sed, señaló el escotillón cuya puerta corrediza llevaba a la popa.
del fuselaje. Mucho les agradecería que tengan cuidado al pasar por la siguiente sección. Contiene las entrañas de mis trabajos electrónicos y tal vez sea la parte más importante del proyecto. En el otro lado del escotillón el fuselaje se angostaba y no había alfombra. La sección se prolongaba a lo largo del fuselaje, tal vez unos 40 pies. Ambos lados estaban atestados de arriba a abajo con bancos de equipos electrónicos protegidos por unidades metálicas y altos gabinetes. Hacia el centro se abrían dos nichos, uno a cada lado, en cada uno de los cuales había dos hombres que vestían inmaculados overoles blancos y que estaban sentados ante lo que parecía ser complicadas consolas de controles. Cuando pasaban por delante, Bond preguntó en voz alta si podían escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Por todo respeto a Caber le dio un golpe, y Mori lo miró con odio. Aquella cueva electrónica terminaba en otro escotillón, con puerta corrediza que, según comprobó el ojo experto de Bond, era prueba de balas e incendios. Calculaba que habían recorrido apenas la mitad de la longitud de la aeronave. Morik se detuvo la mano en el cerrojo corredizo. Esta es mi guarida, anunció corriendo la puerta a un lado. Pasaron a un recinto circular iluminado por luces ocultas. Tras pantallas verdes que daban una sedante luz, el centro nervioso de mi operación. Murray miró complacido a su alrededor mientras la puerta se cerraba automáticamente con un ruido sibilante. Desde aquí llevaré las riendas de fusión. A cada lado se abrían dos pequeñas ventanillas ovaladas con las persianas bajas para evitar un exceso de luz a uno y otro lado de la puerta. Mirando hacia proa, habían grandes mesas curvas y cada una de ellas tenía en el fondo complicados sistemas de brujería electrónica. Atornillados al piso frente a cada consola había 3 asientos anatómicos giratorios y detrás de estos arreglos, como era para espectadores, había otros 4 asientos en el fondo delineado en rojo. Había otro escotillón que llevaba la popa hacia la cola del Starlifter. En la puerta se había escrito esta leyenda en grandes letras: prohibido entrar con la luz roja encendida. Al lado de esa salida hacia la derecha podía verse otro pasaje más pequeño, indicándole con un ademán. Mori comentó: los acostumbrados servicios, como dicen los corredores de bienes raíces. Le sonrió. Como ven, tenemos todo lo necesario para pasar un día encantador volando sobre el mar y ahora sí tienen la gentileza de sentarse. Bond sintió las manazas de Caber que lo atenazaban y al mismo tiempo vio que los otros dos se acercaban a la Bender. Usted se sentará a mi lado, indicó Murray volviéndose a Bond. Aquí a mi izquierda. Caber obligó brutalmente a Bond a ocupar uno de los asientos delante de la consola situada a la derecha de la puerta y le colocó el acostumbrado cinturón de seguridad alrededor del estómago. Hicimos algunas modificaciones a los arneses de seguridad para usted y mi pupila. Mori se deslizó en el asiento colocado a la derecha de Bond y al hacerlo se le corrió ligeramente la chaqueta, dejando al descubierto una pistola tras la cadera y la curva culata de la letal Colt Python. El modelo de 4 pulgadas. Bond hubiera podido identificar el arma a 100 pasos de distancia y pensó que ya era algo y estaba a su alcance, pero en cuestión de segundos se desvanecieron sus esperanzas de tener el arma al alcance de su mano. Ponga los brazos a la espalda, silbó Caber. En la mano tenía una correa delgada con la que ató las manos de su prisionero. Después de oprimirlas fuertemente, luego aplastándolo firmemente contra el asiento, Caber comenzó a colocarle lo que Murray llamaba arnés de seguridad modificado. Después de otras 2 correas firmemente sujetas debajo del asiento, le cruzaron pecho y hombros, y fueron estiradas, ajustadas y sujetas en algún punto de respaldo, y debajo del asiento, dejándolo inmovilizado. Murray se había colocado el cinturón de seguridad y ya manipulaba los instrumentos de la consola que le tenía delante. Sus manos se movían con la precisión de un perito y empezaron a brillar luces indicadoras y unidades visuales del centro de la consola. Salió un micrófono ajustable que parecía la cabeza de una víbora.
En la caja protectora estaba inmediatamente delante un micrófono. Se veía un gran botón con el letrero "Activar". Bond estudió la fila de relojes digitales, cada una demarcado con una zona de tiempo que cubrían la ubicación de los 6 blancos. Al parecer, en Gran Bretaña faltaban 10 minutos para el mediodía. Miró hacia la otra consola ante la cual había atado a la Lavender, exactamente como él mismo. La joven estaba en el asiento del centro, entre los dos hombres de Murray, quienes en ese momento tenían toda su atención puesta en el equipo que tenían delante. Bond decidió que no se trataba de un par de safios guardaespaldas, sino de dos técnicos. En ese momento sintió que se estremecía el piso bajo sus pies. El tractor amarillo se había puesto en marcha, a fin de sacar el Starlifter del hangar. Murray levantó la vista. Le prometí asiento de primera fila a Bond. Y lo cumplo, dijo sonriente. Podrá verlo y oírlo todo. Bond alcanzó a ver a Caber, que desapareció por el escotillón delineado, en rojo, que se abría a sus espaldas. Preguntó a dónde conducía, y Murray soltó una ruidosa y burlona carcajada. Es la salida, respondió casi a gritos. Hay una trampa. Suba, todos hemos visto fotos de vehículos ascendiendo por esa rampa en el Starfleet, con uno o bien tropas de paracaidistas arrojándose por ella. Mi primer pensamiento fue lanzarlo a usted por allí, Bond, pero luego se me ocurrió una idea mejor. ¿Qué me dice y qué? Bond empezaba a hablar cuando la primera de las 4 poderosas turbohélices Pratt and White empezó a vibrar, luego la segunda, y la tercera y la cuarta. Es una sorpresa, Murray observó los instrumentos que tenía enfrente, todo a su tiempo. Caber regresó e hizo un movimiento afirmativo con la cabeza, como si transmitía un mensaje a su amo. Bien, dijo Murray en respuesta. Luego, señalando el asiento a su derecha, comentó que allí debería haberse sentado Mary Jane. Ella estaba aquí en espíritu. Hablaba sin pizca de humorismo. Lamento muchísimo la sujeción en que está usted, Bond, pero considero necesario hacerlo así. Mis hombres trabajaron toda la noche preparando esos arneses, poniendo las cerraduras y los desenganchadores de modo que quedaran debajo del asiento, fuera del alcance de cualquiera. Los motores sonaron potentes, uno tras otro, luego quedaron sincronizados y la aeronave avanzó por las pistas bamboleándose. Un clip metálico procedente de algún punto de techo, cerca de la entrada principal, indicó que la cabina de mando habían hecho contacto. Hablan el capitán, a la tripulación y los pasajeros de vuelo 5 y 6 de Aldan. La persona que hablaba era inglesa, sin duda, y anunciaba las palabras con mucha lentitud. En general, no conviene adjudicar tal o cual aspecto al propietario de la voz que escucharon, pero el caso presente, Bond imaginó que aquella voz pertenecía a un individuo delgado, alto, visco, con larga cabellera, que empezaba a ralear. Por favor, asegure sus cinturones y apaguen los cigarrillos, pues estamos a punto de despegar. El paso va a ser agitado, masculló Bond entre dientes. El reloj digital que indicaba la hora en Gran Bretaña avanzó hacia las 11:54, en el momento en que los motores se calmaron, para luego rugir atronadores, cuando se impulsó estático, combinado de 84.000 libras, aplastó contra sus asientos a la tripulación y a los otros 2 cautivos. Cuando el avión dejó de rebotar a lo largo de la pista, elevándose suavemente para entrar en su natural elemento, Murray se inclinó hacia Bond para colocarle en la cabeza un par de audífonos acolchonados con una espuma. Con esto podrá usted escucharlo todo, y yo podré hablarle por ellos. Levantó la voz, un simple comentario como las regatas. Echó una mirada a las carátulas de los relojes digitales. En Gran Bretaña faltaban 2 minutos para el mediodía, la hora de las brujas. Las risas ahogadas que soltaba Murray empezaban a irritarle a Bond. Muy pronto oirá usted a los escuadrones terroristas que rinden su informe. Faltaban menos de 5 minutos para que el Starlifter se elevara desde la pista de Perpiñán.
Pero en el resto del mundo los acontecimientos seguían su curso. M, quien finalmente había recibido la información acerca del punto donde Bond había hecho la llamada, había procedido a buscar toda posible relación del hecho con Anton Moig. Naturalmente su búsqueda lo llevó a un dato importante, Arden Aerospace France Inc. y sus oficinas en el aeropuerto de Perpiñán. Se hicieron varias llamadas telefónicas a París y a través de las diversas redes policíacas y de seguridad Perpiñán misma. Sin embargo, todo se había desarrollado con lentitud y apenas en ese momento una camioneta con miembros del CD, el Servicio Secreto Francés, junto a un escuadrón de policías armados, iba en camino del aeropuerto. En el cuartel general de Ring-Spa recibieron más noticias alentadoras. Mary Jane Maskin, íntima amiga del doctor Anton Moig, había muerto, víctima de un ataque cardíaco en un pleno desfile de modas allá en Perpiñán, y el cadáver de un hombre, al que inicialmente se supuso era víctima de una riña entre ampones, cerca del sitio donde se llevaba a cabo el desfile de modas, había sido identificado como el tan buscado terrorista Franco. ¿Cree usted que eso sea obra del 007, señor? En realidad, Bill Tanner no preguntaba. Posiblemente, de todos modos, ya hay dos fuera de combate. Esto es muy posible, empezó a decir Tanner. No se haga ilusiones, Turner. Nunca es posible que de todos modos lleguemos demasiado tarde, después de pasarnos la mitad de la noche papando moscas por falta de información. Definitivamente el tiempo no está en estos momentos a nuestro favor. Por órdenes de M, varios de sus propios oficiales iban en camino a bordo de un avión militar que salió del aeropuerto de Norfolk, pero todo ello demasiado tarde, como M predijera. A unas 60 millas de París, no lejos de la ciudad de Orleans, en las profundidades de las grandes instalaciones que constituyen las estaciones de energía nuclear, conocidas como Saint-Louis-des-Eaux 1, 2 y 3, unas personas llevaban a cabo una bien ensayada maniobra. Dos hombres que cuidaban la gran turbina de la planta 2 abandonaron sus respectivos puestos. Un poco antes de las 12:30, un empleado de mantenimiento, cuya tarea consistía en mantener en buenas condiciones el sistema de acondicionamiento de aire, se excusó y salió del cuarto donde jugaban a las cartas con tres de sus compañeros. El policía de seguridad apostado ante la entrada que llevaba a la sala principal de control, situada a unos 50 pies bajo tierra, aguardaban ansiosos en tanto que los otros tres avanzaban por los desnudos pasajes, por lo que corrían tuberías recogiendo de paso los objetos que habían escondido. 2 minutos antes de la 1 hora de Francia, se encontraron en la cabeza de la escalera de escape, cerca del tiro del elevador, y descendieron un tramo hasta la galería que corría junto al cuarto de control de la planta. Ahí se reunieron con un compañero, el guardia de seguridad. Faltaba 1 minuto para la 1. Dentro del cuarto de control, los 6 hombres que vigilaban los medidores y controlaban la corriente de energía, pendientes siempre de cualquier fluctuación inesperada o de algún cambio imprevisto en el funcionamiento del sistema, realizaban su trabajo como todos los días. Uno de ellos se volvió y gritó irritado al guardia de seguridad cuando éste abrió la gran puerta principal. ¿Qué haces, Clau? Ya sabes que no está permitido, pero la visita de la pistola automática que le apuntaba lo dejó sin habla, y entonces vio a otro individuo que llevaba una metralleta Hecker & Koch de culata plegadiza, cuyo cañón describió un arco que abarcó todo el cuarto. El policía de seguridad llamado Clau fue el único que habló, las manos sobre la cabeza. Aléjense del equipo, vamos, muévanse, o los matamos. Ya habló, y habló muy en serio. El tono de su voz era muy convincente y los 6 hombres agitados dejaron caer libretas de apuntes y plumas.
Cruzaron las manos sobre la cabeza y se alejaron del equipo e instrumentos. Las armas los tenían como hipnotizados, así que probablemente los vieron a los otros dos hombres que se deslizaron por detrás de sus camaradas y que, rápido y seguramente, se dirigieron a 2 puntos del cuarto en cuestión de segundos. Estos dos miembros del escuadrón levantaron el pulgar para indicar a sus compañeros armados que ya estaba hecho. Había cortado todo contacto con el mundo exterior, literalmente, pues arrancaron los cables de comunicación y los interruptores de control externo. El reactor que funcionaba en San Laurent de Sandieu II solo podía manejarse ahora desde ese cuarto, que había quedado aislado del resto del mundo. El individuo que había cortado las comunicaciones se ocupaba de completar su trabajo, arrancando de sus enchufes los 3 cables del teléfono, mientras que los pistoleros ordenaban a los 6 técnicos que se alinearan de cara a la puerta. Por la mente de aquellos 6 desdichados cruzó una rápida serie de imágenes de sus esposas y familiares y de incidentes que habían visto en los noticieros de televisión. Rehenes que eran sometidos a terribles condiciones durante largos periodos, rehenes asesinados por escarmiento de los demás, los rostros enflaquecidos y angustiados de hombres y mujeres que habían pasado por experiencias como la de que ellos vivían en aquel instante. Por eso fue que recibieron con sorpresa y alivio la orden de los pistoleros de salir del cuarto de control y marcharse sin detenerse por la escalera. No es aconsejable que dejen dominar por el pánico, le dijo el llamado Clau. Concrétese a informar a las autoridades acerca de lo ocurrido. Indíqueles que dentro de breves minutos les llegará del exterior un mensaje concerniente a ciertas exigencias. Si antes de esto sucede, intentar cualquier cosa para sacarnos, contaremos el sistema de enfriamiento, provocaremos el famoso síndrome de China. No lo olviden. Los 6 hombres asintieron y salieron del recinto temblorosos. Detrás de ellos se cerró de golpe la pesada puerta del cuarto de control y los 2 pistoleros corrieron los cerrojos de seguridad por un muro de vidrio reforzado que corría a lo largo de la galería. Observaron a los 6 operativos que se alejaban lentamente en fila. Los otros 2 individuos se habían ocupado, mientras tanto, de sacar de una mochila de lona la parte más importante de su equipo, el transreceptor. Uno de ellos extendió el cable y lo conectó en uno de los enchufes que había en la pared. Cloud, el guardia de seguridad que fungía como el jefe de grupo, activó el pequeño aparato que tenía el aspecto de una cajita y vio encenderse la lucecita roja, que a poco se volvió verde, oprimió entonces el botón de transmisor y dijo en voz alta y clara: Número 3, War. La misma escena con ligerísimas variantes se desarrollaba en las otras 5 estaciones nucleares de Europa y los Estados Unidos. James Bond escuchó claramente aquellas palabras por los audífonos. Número 3, War. Esas son las francesas, comentó Mori, pero lo interrumpió la llegada de otro breve mensaje. Número 1, War. Inglaterra, dijo Mori, en el momento que tachaba los nombres de las plantas anotadas en un bloc de apuntes que estaban encima de la consola. Número 4, War. Número 5, War. Número 2, War. Los mensajes entraban uno tras otro, atropellándose por los audífonos, como si alguien hablara a Bond dentro de su propia cabeza. Luego una larga pausa. Bond observó que Mori cerraba y abría una mano nerviosamente. El 007 se quedó mirando fijamente a aquel hombre embarcado en una acción en la que ya no podía retroceder. Aquella espera lo había atemorizado, tambaleaba con los dedos en la orilla de la consola, luego tras lo que pareciera una eternidad. Número 6, War. Ya están todos adentro, y Mori agarró a Bond del brazo, moviendo la cabeza con gran excitación. Y ahora, dijo con una voz extraña, perdido casi el dominio de sí mismo, ahora mi mensaje. Dentro de un instante activaré el ultimátum, ¿sabe? Todo está ordenado de tal manera que las cosas quedarán fuera de todo control humano, excepto la reacción de los gobiernos afectados. Hemos colocado todo
todo Estados Unidos y Europa una serie de poderosos microtransmisores bien ocultos controlados por una señal emitida desde este avión. Los transmisores repetirán un mensaje traducido que llegará a todos los países de Europa y a varios países de Asia y del Este. La transmisión está encadenada a las frecuencias de las estaciones radiotransmisoras de estos países y entrará en los programas que estén pasando en este momento. Ajustó un disco y esperó a que las dos agujas que habían en la unidad visual colocada debajo de ese disco llegaran al centro. Usted escuchará el ultimátum en su propio idioma, señor Bond. Sin duda comprenderá la gravedad de la situación y también por la que no puedo perder. Morris se inclinó hacia adelante, conectó dos interruptores y se dispuso a presionar un botón rojo que había en la consola. Antes de hacerlo añadió: por cierto, no podrá reconocer mi voz, pero soy yo. Aunque parezca que habla una mujer, hay un dispositivo muy ingenioso al que en la jerga del oficio se le llama pañuelo electrónico. Con él puede uno alterar la propia voz al grado de que sea imposible identificarla. Por mi parte elegí la voz de una voz muy seductora. Escuche. Y de pronto Bond escuchó en su cabeza la voz, al principio cortante y dominadora, luego a medida que dictaba su mensaje más sereno, y poco a poco se percató Bond del pleno significado de aquel mensaje y de la astucia de Murik. Sus ojos se agrandaron y materialmente se le revolvió el estómago. Más o menos una hora después de ocurridos los acontecimientos que acabamos de relatar, M se encontraba sentado con varios miembros del gobierno, de los servicios de seguridad y jefes de Estado Mayor que formaban un comité secreto para casos de crisis, conocidos como COBRA. La junta se celebraba en la sala de información de las oficinas de gabinete, situada a muchos metros bajo Winderhall. En ese momento escucharon una vez más la grabación del audaz y terrible ultimátum, recibido tan sorpresivamente. En el caso de M era la séptima vez que lo oía, pero el mensaje conservaba toda su fuerza. Su efecto era el mismo que produjera donde quiera que había sido escuchado en Europa, los Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Lo único que M hizo a raíz de escucharlo la primera vez fue comunicarse con la policía francesa para que regresara de Perpiñán. Más, para cuando logró establecer contacto, se enteró de que ya habían sido llamados de regreso. También ellos habían escuchado el mensaje por el radio de su camioneta. La voz que leía el mensaje era de mujer, recordaba M las transmisiones clandestinas que lo hacían durante la Segunda Guerra Mundial, las de Lord Jojojo y la de Rosa de Tokio. Interrumpan lo que estén haciendo, deténganse, escuchen, se trata de una transmisión urgente y de mayor importancia para todos los habitantes de la tierra, hombres, mujeres y niños por igual. Déjenlo todo, guarden silencio y escuchen. La voz era constante, como de quien acostumbra a dar órdenes. Luego prosiguió serena, deliberadamente: se trata de un mensaje de extrema urgencia, de interés para todos, pero sobre todo para los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y la República Federal de Alemania, la República Democrática Alemana y en los idiomas necesarios a Europa y los Estados Unidos, así como algunos países no afectados inmediatamente. Es el único mensaje, la única serie de instrucciones a los gobiernos interesados. Exactamente a las 12 del día, tiempo de verano en Gran Bretaña, es decir, la hora del meridiano de Greenwich, más 6 reactores nucleares fueron tomados por grupos terroristas en el momento. En este momento los grupos en cuestión ya ocupan los cuartos de control de las siguientes instalaciones nucleares. La voz recitó el nombre completo de cada planta y de su ubicación exacta. En tono cada vez más alto prosiguió: deseó dejar 2 cosas claramente sentadas. Los hombres que tienen en su poder estas plantas de energía nuclear están dedicados a su ideal hasta el punto en que muchos consideran fanatismo. Si es necesario, están dispuestos a ofrendar su vida. En segundo lugar, todas las líneas de comunicación entre estos grupos y el mundo exterior han sido cortadas. Solo pueden establecer contacto con una persona. Tienen órdenes de hacer
lo siguiente: si se hace el más leve intento de tomar por asalto cualquiera de las 6 instalaciones nucleares, mis hombres cortarán de inmediato el sistema de enfriamiento del núcleo del reactor. Esto hará que la temperatura suba a niveles no soñados. Al cabo de breves momentos se producirá una explosión semejante a un terremoto benigno, y una extensa área alrededor del planeta será contaminada con material radiactivo. El núcleo del reactor, gracias a la temperatura alcanzada, se abrirá paso por las profundidades de la Tierra, hasta dar con algún punto de salida, donde se producirán nuevos escapes de material radiactivo, posiblemente más devastadores. Quizá haya quienes no sepan que a esto se le llama el síndrome de China. Mis hombres tienen instrucciones de realizar la operación antes descrita, exactamente 24 horas después de que concluya mi mensaje, salvo que se satisfagan ciertas exigencias. Me permito repetir que los valientes que tomaron estas instalaciones nucleares no vacilarán en obedecer las instrucciones, aunque les cueste la vida. Si transcurridas 24 horas se vieran obligados a actuar, las consecuencias serán catastróficas para todo el mundo. Desaparecerá toda forma de vida en extensas regiones y en la vastedad de tierra será imposible cultivar alimentos, criar ganado o peces. Nada, no exagero cuando digo que bien puede significar el fin del mundo tal como lo conocemos, y si no se satisfacen mis demandas, nada ni nadie podrá impedir tal desastre. He aquí mis instrucciones. Exijo un rescate pagadero exclusivamente en diamantes tallados por un valor no menos de $50,000 millones. Repito, $50,000 millones, que deberán pagarse en diamantes tallados tasados a su valor corriente, es decir, el valor utilizado el día de hoy. Los diamantes que puedan adquirirse fácilmente en los mercados de Londres, Holanda, Bélgica y los Estados Unidos deberán colocarse perfectamente empacados en una bolsa de flotación de las utilizadas por las fuerzas navales. La bolsa debe ser amarilla, de tamaño grande. Además deberá estar equipada con un aro reglamentario naval o militar de recuperación. La carga deberá arrojarse desde un avión en el siguiente punto, y con toda calma la voz mencionó latitud y longitud, repitiendo los datos en 3 ocasiones para evitar cualquier error. Antes de arrojar los diamantes deberán evacuarse un área de 50 millas cuadradas alrededor del punto de entrega. Por su parte, el avión encargado de hacerla una vez más cumplida su misión deberá alejarse de la zona. No daré la orden de salir de las instalaciones nucleares hasta que se haya arrojado los diamantes, los haya recogido sin molestias y haya comprobado su valor y que no estén contaminados. Tengo los peritos necesarios y bastarán 2 horas a partir del momento del lanzamiento. Por tanto, los gobiernos afectados disponen en realidad de 22 horas para satisfacer mis exigencias. Y no arrojan el rescate si no lo recojo oportunamente sin que se me ataque. No daré la orden y los que controlan las 6 estaciones de energía nuclear llevarán a cabo su cometido. Hago hincapié en que no se trata de una broma. Esta transmisión constituye un ultimato. Ya no habrá ninguna otra comunicación y repito que cualquier intento de comunicarse con quienes ocupan los cuartos de control provocará una tragedia. Dispone usted de 22 horas. El mensaje ha concluido. Disponen ustedes de 22 horas. El mensaje ha concluido. Presidía la junta del primer ministro, quien al recibir el mensaje se había vuelto a Londres sin cumplir el compromiso que tenía en Hampshire. Su auto materialmente había volado por los caminos precedido por una escolta policíaca. Ya me comuniqué con el presidente de los Estados Unidos y los jefes de los otros gobiernos interesados. El primer ministro se veía asustado, no obstante lo cual conservaba la serenidad. Todos coincidimos en un punto, por difícil que sea. Se trata de una acción terrorista que no nos deja alternativa. Se nos pide una enorme cantidad de dinero, pero en este momento todos los países amenazados se ocupan de reunir diamantes de buena calidad. Nuestros peritos trabajan ahora en Londres y los diamantes se enviarán por los medios más rápidos a París, donde un avión militar francés está listo para partir. En París se formó una unidad coordinada para asegurarse de que no hay problemas y también para comprobar la calidad de las gemas.
como saben, el punto donde deben arrojarse en el Mediterráneo, y por un momento calculamos que la misión podrá cumplirse mañana a las 9 de la mañana, según nuestro horario. Al parecer lo más difícil será evaluar la zona, y hay especialistas dedicados a esta tarea. En lo personal esto me deprime enormemente. Es la primera vez que este país ha cedido al chantaje de los grupos terroristas, pero nuestros diferentes consejeros parecen convencidos de que no hay alternativa. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir? M. carraspeó. Quisiera decir algo, señor. En nombre de mi servicio queremos saber quién está detrás de este acto tan ingenioso y terrible. También queremos saber dónde se encuentra esa persona. En una aeronave en estos momentos vuela sobre el Mediterráneo. Con permiso de los señores jefes de Estado Mayor, voy a pedir que la dicha aeronave sea vigilada por Armée de Air mediante radar. Claro está. Sé que nada podemos hacer mientras los terroristas no salgan de las plantas de energía nuclear que ocupan, pero es un avance y quizás logremos recuperar los diamantes una vez que todo el mundo haya terminado. El primer ministro hizo una inclinación de cabeza. Leí su informe confidencial mientras venía para acá. Me parece recordar que decía algo acerca de sus agentes. No puedo afirmar nada. El aspecto de M era solemne. Existe la posibilidad de que uno de mis hombres vaya a bordo de la aeronave. Sin embargo, tengo la certeza de que él será el último en esperar consideraciones especiales. No se trata de eso. El primer ministro se quedó mirando los documentos que había en la mesa. ¿Podría hacer algo, señor ministro? Si él no puede detener esa endiablada danza, nadie puede hacerlo.